piensan que es una infección. Y la temperatura alta o fiebre puede darse por muchas causas. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio. Los golpes de calor durante este verano. Doctor Espinosa, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Gracias a nombre del Instituto Nacional de Salud. Gracias, doctor. La pregunta es interesante, sobre todo cuando hablamos de los efectos del calor en el cuerpo. Y hay algo, digamos, que nos ocurre, que siempre que alguien tiene temperatura alta, vamos a llamarla fiebre en este momento, piensan que es una infección. Y la temperatura alta o fiebre puede darse por muchas causas. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio puede dar alza térmica. Un paciente con un cuadro de hipertiroidismo puede tener alza térmica. Una enfermedad oncológica, una neoplasia, un cáncer puede dar alza térmica. Volviendo al tema, el calor produce por sí mismo daño al cuerpo, ya sea el calor directo estando expuesto al sol o el calor que uno desarrolla cuando hace una actividad física en un ambiente cálido. Por lo tanto, hay horas donde uno debe aconsejar que no es bueno hacer ejercicio. Digamos, el mediodía es una pésima hora para hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hacer para reducir este riesgo? Va a depender mucho de la edad de la persona, va a depender mucho de su hábitat. Yo vivo en Lima, por ejemplo, pero de repente se me ocurre ir a otro lugar del país, como puede ser Iquitos o puede ser Máncora, que tiene 8 grados de temperatura superior a la nuestra en algunas horas del día. No estoy adaptado, no estoy acostumbrado y posiblemente me pueda descompensar. Por lo tanto, uno tiene que pensar en diversos aspectos, no exponerse nunca a las horas donde hay más calor, no hacer ejercicio intenso cuando hace bastante calor. Si voy a un lugar que es cálido, para el cual no estoy acostumbrado, debo usar ropa holgada, nunca ropa ajustada. Usar un sombrero que cubra, ¿no?, toda mi cabeza, que me dé sombra, gafas de sol, tomar abundantes líquidos y, por supuesto, escoger lugares con sombra. Y si siento algún tipo de malestar, porque el calor excesivo puede dar algún tipo de malestar, por ejemplo, dolor de cabeza, algo de aturdimiento, desorientación, por ejemplo, un poquito de sueño, respiración agitada, la piel se empieza a poner bastante roja, otros incluso pueden desmayarse y hasta convulsionar. Entonces, si estoy ante esta eventualidad de pensar que el malestar que tengo no es por la comida, no es por una enfermedad, no es por un virus, sino que puede ser por el calor, de inmediato tengo que buscar un ambiente que haga que la temperatura me baje rápidamente. Posiblemente el mejor ambiente para hacerlo sería ir a la ducha y darnos un duchazo con agua fría. Eso va a ayudarnos a bajar rápidamente la temperatura. En lugares cálidos la gente acostumbra poner el ventilador. Ayuda, pero mucho mejor, aunque esto es mucho más caro por supuesto, es entrar en un ambiente que tenga aire acondicionado, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero también hay factores de riesgo. Adultos mayores soportan mucho menos esos cambios de temperatura bruscos, sobre todo el calor. Y un adulto mayor no tiene costumbre de tomar agua. Hay que estar insistiendo, toma agua, toma agua, toma agua. Niños pequeños que no saben pedir o no saben quejarse, también son personas que se ponen mucho a riesgo de tener efectos por el calor. La forma extrema del golpe del calor, del efecto del calor sobre el cuerpo, se llama golpe de calor. Es la forma clínica que está en el borde entre la vida y la muerte. Si no atiendo a la persona rápidamente en esta forma extrema de golpe de calor, donde la temperatura puede exceder los 40 grados centígrados, donde está respirando rápidamente, en lugar de estar en lugar de estar mojada la piel, porque uno cuando tiene calor suda, la piel está bastante seca. Los órganos pueden fallar los pulmones, puede fallar el riñón, puede fallar el cerebro, y en poco tiempo estar muerto. Un ejemplo de repente cercano es lo que pasa con los automóviles o las camionetas. En una camioneta, incluso con el sunroof abierto, ventanas abiertas, que esté estacionado en un lugar donde el sol le da directamente,
la temperatura dentro de esa unidad móvil puede aumentar 10 grados centígrados en solamente 10 minutos. Es por eso que ustedes escucharán noticias eventuales que vienen incluso de otras partes del mundo, donde se olvidan del niño en el automóvil. Cuando van a verlo, el niño está muerto. Muerto por golpe de calor excesivo, no podía quejarse, se quedó dormido y estaba muerto. Y eso también pasa con muchas mascotas. Las mascotas también sufren el efecto del calor, sobre todo si nos olvidamos y las dejamos encerradas en una unidad móvil. Y por último, de repente, porque sé que el tema es amplio, pero solamente estoy dando unos pequeños datos, hay personas que toman medicamentos y estos medicamentos les pueden hacer mucho daño. Con el calor me refiero. Personas hipertensas que toman medicamentos intentando bajar su presión arterial no son compatibles con un calor extremo. Pueden esas personas hipertensas, que usualmente son adultos mayores, desarrollar eventos adversos por el calor extremo. Personas que toman algunas drogas, por ejemplo cocaína, o derivados de la cocaína, también sufren eventos extremos y rápidos por el calor más el uso de las drogas, que pueden llevar a la muerte rápidamente. Y algo que va a ocurrir en estas fiestas navideñas y fiestas de fin de año es la ingesta de licor. El licor también va a perjudicarnos, sobre todo si estamos en ambientes demasiado calurosos, y va a hacernos mucho más susceptibles a no regular el calor y poder llegar al extremo llamado golpe de calor. Ahora, doctor, hay personas que no son conscientes de que esto ha matado a miles de personas en otros países, donde ha habido golpe de calor, en Japón, por ejemplo, en Europa. Sí, y sin ir muy lejos acá en Brasil, ¿no? Hace muy poco, ¿no? Ha habido un calor bastante extremo en horas, sobre todo entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en un concierto una fanática falleció también. Se están enterando que ese es un grave riesgo que puede confundirse con muchas enfermedades, y si a veces llegamos a un lugar donde la atención va a demorar, y eso que ustedes de repente saben por la noticia del día a día, que cuando llega alguien a emergencia, en verdad sienten como que no llegan a un lugar adecuado. Están esperando muchos minutos, incluso horas. Y si eso ocurre en alguien que tiene este problema de golpe de calor, en verdad se muere en la cola. Porque la atención de alguien que tiene este evento adverso por descompensación, por desregulación de la temperatura, por el calor intenso, debe ser atendido de inmediato. Como vuelvo a repetir, lo mejor es echarle agua fría, paños fríos, tipo le pongo hielo, ¿no? Hasta que pueda estar mejor, ¿no? Y en el camino, o sea, no esperar llegar a la emergencia para hacerlo. Desde que uno lo atiende en la calle, porque a veces nos encontramos tirados en la calle, tiene que atenderlo de inmediato, y dentro de las muchas causas, de repente pensar en que el efecto del calor produjo esta pérdida de conciencia de la persona. Claro, pero dentro de este golpe de calor, ¿necesariamente tiene que haber una exposición directa al sol para que se padezca esto? Por ejemplo, estar en un ambiente con poca ventilación, un ambiente donde se siente el incremento de la temperatura a un nivel ya que te termina sofocando demasiado. Aunque no estés a la intemperie, estás bajo sombra, pero un ambiente cerrado con la temperatura elevada. ¿Esto también podría provocar un golpe de calor? Exacto, eso es cierto. Y sobre todo en las personas que son susceptibles, como lo voy a repetir, niños pequeños, adultos mayores, se ponen mal de pronto, pierden la conciencia, no pueden hablar, se enredan al hablar, y el familiar dice, ¿pero qué le pasa a mi papá, a mi mamá, que él hablaba bien, era vivo y está medio dormido? Y es lo que usted está diciendo justamente, ¿no Pedro? El ambiente cerrado, sin ventilación, y la persona que está ahí, el adulto mayor, no se da cuenta, la familia no se percata, y cuando de repente es muy tarde, recién acuden a la emergencia, ¿no? Y a veces con desenlaces fatales, tal como Katiuska mencionó en otros países, ¿no? Donde ha habido miles de muertos por el incremento brusco de temperatura. Y todos sabemos que ya estamos entrando, estos 2 días acá en Lima al menos han sido muy calurosos, sí. Estamos entrando al fenómeno llamado el Niño global, que va a producir efectos deleterios en seres humanos y también en el ambiente, ¿no? En este caso, posiblemente van a haber lugares donde va a haber sequía y lugares donde van a haber inundaciones, lluvias y enfermedades como que ya están incrementándose en este momento.
En el norte del país aparentemente ha aumentado el dengue. Más nos parece en este momento que pareciera que fuera otra enfermedad, que es leptospirosis, que es una bacteria que también se incrementa cuando hay inundaciones. Por lo tanto, como médicos, en mi caso soy infectólogo, siempre estamos pensando, al menos desde mi formación, que fiebre, alza térmica, no es infección. Entonces, partimos de esa premisa para no equivocarnos. Siempre debemos ponernos en el lugar extremo para no fallar. Al final nos debemos a ustedes. Un médico que actúa en forma correcta, que tiene buenas prácticas, aparte de la higiene de manos, aparte de la atención, hay que escuchar a las personas. Un médico tiene que examinar y recién ahí puede de repente dilucidar algunas hipótesis, pero sobre todo tiene que intervenir de inmediato. Un paciente no puede esperar 15 minutos, media hora en una emergencia. La emergencia es para atención inmediata. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos exigir que esa atención sea de esa manera. Por eso agradezco su programa, ¿no?, que nos da este espacio para poder de repente mejorar algunos aspectos ya de daños, pero que pueden paliarse inicialmente con un manejo inmediato. Pero la pregunta que ustedes me hicieron fue de repente la más importante. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme para evitar llegar a ese extremo? Así es, doctor, pero no solamente la prevención personal. En este verano hay que hacer muchos papeleos, incluso la gente que está haciendo cola afuera de los hospitales, afuera de las postas, y ni siquiera le ponen un toldo, doctor, adultos mayores, a mujeres con bebés en brazos. Entonces, todo el sistema público debería también ayudarnos a coadyuvar lo que va a pasar en los siguientes meses. Claro, y además, Katiuska, en estos días que aún hay clases escolares con las actividades a la intemperie en los patios, donde los chicos muchas veces están directamente en contacto con el sol al mediodía. Sí, efectivamente lo que ustedes dicen son aspectos que tienen mucho sentido, ¿no? Es un aspecto de sentido común, ¿no? A veces decimos en broma, hay que tener dos dedos de frente para de repente tomar decisiones. O sea, no tiene que ser un erudito en el tema para tomar una buena decisión. ¿Cómo se hace tanto calor? Voy a exponer a jovencitos, ¿no?, a estar parados 2, 3 o más horas de repente, ¿no? Y con el daño incluso que hace la luz ultravioleta en la piel. Puedo decirle a las personas que usen protectores solares, pero la acumulación de la luz ultravioleta va a seguir con el tiempo, y posiblemente el daño en el futuro para gente de piel muy clara, sobre todo, que son los más expuestos, los más susceptibles, a hacer en el futuro algún tipo de cáncer de piel, por estar expuestos frecuentemente a la luz solar, porque este daño lamentablemente es acumulativo. En los puestos de salud, centros de salud y hospitales, efectivamente, es importante que los que hacen gestión, ¿no?, vean los horarios adecuados de atención. Eventualmente también vemos que algunos horarios pueden adaptarse o pueden variar. Por ejemplo, atender de noche. Eso va a depender mucho de la gestión del centro de salud, del hospital, hablo del Estado en este caso, pero esos cambios van a requerir de repente una mayor intervención de asesores, de consultores, para que eso pueda dar. Mientras tanto, lamentablemente, por la poca cantidad de centros asistenciales, aparentemente la escasez de recursos humanos, es que vemos que las colas se hacen bastante extensas, y la percepción de la población es que la atención no es la óptima, no es la que ellos quisieran, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para mí una emergencia tiene que atender inmediatamente, ¿no? Y del personal y la gente que deba atender en la emergencia va a depender mucho de las decisiones que pueda tomar el gerente. Ustedes deben ayudarme en las buenas prácticas. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta si el médico que los atiende se lava las manos. ¿Lo hacen? Esa pregunta. Atiende a uno. Las uñas de quien los atiende, sobre todo si son damas, uñas largas y pintadas, no son las uñas adecuadas de alguien que atiende en salud. Hay muchos aspectos que en verdad ustedes van a darse cuenta que van a tener que cambiar en el tiempo, pero quienes van a hacer posible el cambio son ustedes, somos nosotros los ciudadanos que acudimos a los centros asistenciales. Como médico también me ha tocado vivir algo muy parecido cuando acudo a un lugar donde no me conocen,